Hola y bienvenidos al capítulo número 15 que tiene por título Todo es pecado. ¿Alguna vez has estado dentro de un contexto donde te prohíben todo? De hecho, esta es la palabra que más sale a relucir, prohibido. La fe tóxica se caracteriza porque todo es malo desde su propio filtro. Reír es malo, disfrutar es malo, divertirse es malo, tener amigos es malo, todo es pecado. La fe tóxica se caracteriza por prohibir, esta palabra que te menciono que está muy presente dentro de este contexto. La fe sana, en contraparte, no prohíbe en sí mismo nada. Ayuda a hacerse cargo y ayuda a que cada uno se haga cargo responsable de cada decisión que uno toma, asumiendo las consecuencias o los efectos que puede tener su propia decisión. Me ha tocado escuchar mucho ¿por qué no haces esto? Tu religión te lo prohíbe, ¿verdad? No precisamente, ahí es adentrarnos en un tema de convicciones y demás, pero en sí misma la fe sana no prohíbe nada. En contraparte, la fe tóxica sí. Vamos a escuchar algunos casos. Dice así: en la iglesia nos prohibían las joyas, los aros, las cadenas, etcétera. Decían que cada eslabón de la cadena representaba un demonio que venía a atar la vida de la persona que la llevaba. Solo nos podíamos poner el anillo de casados. ¡Qué fuerte! Otro más. En mi iglesia las mujeres no podían andar con sandalias porque los pies quedaban desnudos y eso era muy sexy. Tampoco podían maquillarse, ya que la primera mujer que se maquilló, según la Biblia, fue Jezabel. Eso lo he escuchado mucho. Cortarse el cabello era bajar un escalón al infierno, usar pantalones era querer ocupar el lugar del hombre, eso también lo he escuchado. Yo me delineaba los ojos y me acusaron desde el púlpito de ser la Jezabel que estaba en la iglesia para tentar a los hombres. Qué carga tan fuerte, y sobre todo porque en ocasiones cuando recién vas empezando en la fe, o a lo mejor está un visitante y demás, y se tienen actitudes como estas, hacen que la gente ya no quiera congregarse en la iglesia y no quiera nada con Dios, y eso es lo que está muy delicado, porque al final del día, por una mala representación, eh, hacemos que la gente, lejos de querer desear tener comunión con Dios, sea todo lo opuesto. Dice otro caso: un día me paré para cantar y el líder religioso mandó a que me siente porque estaba usando botas. ¿Qué tal? Entonces, hay personas que creen que solamente de manera exclusiva ellos o ellas son los únicos espirituales, solamente ellos tienen la verdad y todos, absolutamente todos los demás son corruptos. Y este es el típico estilo de liderazgo que se dedica solamente a criticar, a juzgar, a atacar a otras iglesias, denominaciones. De hecho, yo cuando entro a YouTube, muchas ocasiones he observado ciertos canales específicos de personas muy conocidas, de pastores muy conocidos, y absolutamente todos sus videos y todo el contenido que comparten, o el 90% del contenido que comparten, solamente es criticando lo que Camilo dijo, lo que tal artista hace, esto no es exactamente como se debería ver, y todo el contenido solamente es exclusivo de eso. Y pues nosotros somos llamados a mucho más que solamente estar señalando lo que no nos parece de otros. Ahora, algo que es muy importante acá es entender que una cosa es solamente criticar por el deseo de criticar y envidiar y todo esto que está equivocado, está mal. Y otra cosa es querer identificar y puntuar aquellas cosas que necesitan ser corregidas, pero con un espíritu correcto, con un corazón dispuesto y compasivo y genuino para poder enmendar y apuntar a quien realmente necesitamos seguir. Entonces, este tipo de personas muchas veces no pueden concebir la idea, empatar la idea de que hay personas que piensan diferente a ti, y ya está. No precisamente 24/7 tienes que estar ahí
señalando, ¿no? Hubo personas, menciona aquí el autor, que me contaron que líderes religiosos les habían prohibido estudiar psicología o filosofía porque esas eran ciencias que alejaban a la gente de Dios, y esto yo lo he escuchado muchas ocasiones. En su momento yo también fui señalada, no por mi familia, no por mi propia iglesia, sino por otros conocidos, y específicamente como que no entiendo muy bien, como que ciertas ciencias sí están permitidas, pero estas otras no, y gran parte de lo que las divide, que unas sí y otras no, son expectativas y son perspectivas, mejor dicho, de cada quien, no porque sea algo meramente bíblico. Y una de las cosas también es que a veces se emiten opiniones como absolutos por ignorancia, y se generaliza y se enseña como absoluto algo, como por ejemplo estudiar la carrera de psicología como si fuera pecado. Una fe débil entonces va a tener miedo a la investigación, a hacer preguntas. En cambio, una fe fuerte se va a permitir preguntarse y va a fomentar también esta parte de vida intelectual, sin temor a que eso derribe la fe, confiando en que, por el contrario, la va a fortalecer. Aún al día de hoy me encuentro con personas que piensan de esta manera, de que no pueden estudiar tal o cual carrera, específicamente psicología, porque eso aleja a la gente de la fe, y Freud es una especie de endemoniado que solo hay que leer entonces la Biblia solamente y nada más, solamente libros de religión, no puedes leer absolutamente ninguna otra cosa, y esto no tiene por qué ser así. Entonces la fe tóxica enseña que todo esto es pecado, y entonces la fe tóxica te convierte en una persona cerrada, ensimismada, rígida, inflexible, y lo opuesto es que una fe sana te va a permitir elegir qué creer y te va a dar total libertad para que puedas conectarte con tu creador y puedas establecer una relación sana y profunda y directa con él. Un caso más. Tuve un marido golpeador y el líder espiritual me decía, vamos a estar orando para cuando te pegue, pero cuando te pegue no digas nada, tú solamente ora y ora. Y como la situación continuaba, me preguntaba si yo no era la que lo estaba provocando. Es esta parte de abuso espiritual, es un tema muy poco hablado, es una realidad, y esa es la razón, gran parte de la razón de por qué quise o quiero estar haciendo estos videos acerca de este libro que leí hace ya suficientes años atrás. Esta es como la tercera vez que lo leo, y es importante abordar esto, porque muchas de las veces considero que se está tan adentrados en dinámicas de este tipo que nos ciega y llegamos a confundir entonces de lo que se trata la vida espiritual. Una fe tóxica te impulsa a inculcarle al otro tu fe, pero con imposición, y una fe sana sabe que el encuentro con Dios es una experiencia personal, un encuentro personal con el Creador, y no meramente una imposición. Ahora, es importante que podamos aprender a disfrutar, que disfrutar es un don de Dios. Hubo una vez un rey llamado Salomón, que fue un hombre muy sabio, no terminó del todo bien, pero tuvo sabiduría, y él notó que en ocasiones a la gente a la que se le daba mucho no tenían la capacidad y el don de disfrutar. Por eso es importante que desarrollemos una fe sana que pueda recibir el disfrute como un don maravilloso, y para eso es importante que tengamos en mente algunos principios. Por ejemplo, disfrutaré todo lo que poseo. O sea, el sentimiento de culpa nos lleva a, no, es que no puedo ponerme esto, lo voy a dejar para una ocasión en especial, y vamos guardando cosas cuando una mentalidad de disfrute corrige y dice, bueno, es que este es el momento especial.
hoy lo voy a disfrutar. Otro principio es que disfrutar no es algo que encuentro, es algo que llevo. Disfrutar no tiene que ver, como popularmente se enseña, a cuando tenga tal cosa, o cuando mi estatus social sea este, o cuando encuentre a X o Y persona. Eso se llama dilación. El disfrutar es algo que está dentro. De hecho, la palabra entusiasmo viene de esta idea de tener a Dios adentro, y por eso podemos ser entusiastas y disfrutar, aprender a disfrutar de nosotros mismos también. ¿Por qué no? Si no sabemos estar con nosotros mismos, no podemos construir entonces relaciones sólidas con los demás. Ahora, el placer no es pecado, solamente que es un término que tiene como muy mala fama, y que solamente se ha entendido como o se asocia con este concepto de ser hedonista y del descontrol. Pero sabemos que todo placer que trae dolor, entonces en sí mismo no es placer. El placer fue creado para poder brindarnos fuerzas, porque proporciona una especie de combustible, y hay mucha gente que no tiene como esta energía porque no tiene la capacidad de disfrutar, y entonces viven vidas amargadas. Um, no tienen la capacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales podemos disfrutar? ¿De qué cosas podemos disfrutar? Tenemos que encontrar placer en el reír. Necesitamos reír más. Es terapéutico. Placer en jugar. Esto no solamente es cuestiones para la niñez, como muchas veces pensamos, sino que el jugar, el divertirnos, estimula también nuestra memoria, entre otras áreas. Buscar también placer en el movimiento, en el movernos, en el ejercitarnos, placer en el hablar, placer en aprender. La risa, entonces, maneja el autor, significa poder encontrar sentido sabio al dolor que vivimos. Risa es la capacidad de ver algo gracioso en lo que vivimos. Hay que aprender a desarrollar la capacidad de reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, etcétera, del día a día. La risa es saber que estamos llenos de una fe sana y que caminamos y hacemos lo necesario para ser felices. Ahora, a veces también como cristianos, no empatamos la idea de felicidad con Dios. Decimos, no, es que si tú tienes en mente que quieres ser feliz, eso es egoísta y eso está alejado de Dios, y fuimos llamados a sufrir, y se sacan algunos versículos, ¿no? Fuera de contexto, pero qué mayor felicidad y plenitud y el alma y espíritu satisfecho que el entender que podemos encontrar eso de manera exclusiva y profunda en la comunión con Dios. Las personas cristianas deberíamos ser las personas más felices en el mundo, no porque lo tengamos materialmente todo, no porque en nuestro alrededor no haya circunstancias tristes, sino porque tenemos a Dios y a su Santo Espíritu viviendo, morando dentro de nosotros, porque tenemos esperanza de la vida eterna, porque hemos tenido ya paz con Dios, por todas las promesas que Dios a través de Jesús consiguió en la cruz y en la resurrección. Por todo esto y más es que podemos ser y necesitamos ser las personas más felices en el mundo, porque no estamos olvidados a la deriva, no estamos solos. Necesitamos aprender a entender que no todo es pecado. Una fe sana sabe, en resumen, que de la alegría que hay en nuestro interior hablará nuestro rostro. Una fe sana sabe que nosotros, por nosotros mismos, somos los responsables de aprender a amarnos y valorarnos y disfrutar de nosotros mismos. Una fe sana es sencilla, es fácil, te permite ser feliz, crecer, prosperar. A una fe sana nunca nos complica la vida, no te pone trabas. ¿Te has topado con gente que solamente te está diciendo que no está bien, que así no es, que no se puede, etcétera? Una fe sana es todo lo opuesto. El evangelio es
sencillo. El Evangelio es una persona y el llamado es a cada día negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. No es por obras, no es por lo que tú haces, no es por tu esfuerzo, es solamente por fe. Así que aprendamos a disfrutar de la vida diaria en Cristo Jesús. Un abrazo.